me impone el predicar ante una audiencia de muchas damas. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues vamos a compartir la palabra, hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, por favor, si son tan amables. Y les digo en serio, tenía mucho que no sentía tanto nervio tan fuerte como ahorita. Y normalmente pues me acostumbro a predicar en la iglesia cada domingo, pero tenía años que no predicaba ante una audiencia femenil. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanas, si son tan amables y si me pudieran acompañar, se ponen de pie, si son tan amables, por favor. Vamos a hacer una lectura, porque esta lectura nos va a hablar del tema de nuestro Señor Jesucristo. Como profecía bíblica, vamos a leer el capítulo 8 de Isaías, desde el 8 de Isaías, al versículo número 13, versículo 13 hasta el 9:7. 8:13 alternadamente, yo leo el 8:13, ustedes me ayuden en el 8:14, así sucesivamente hasta que terminamos con el 9:7. Son tan amables. Dice así la palabra del Señor, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hablaré y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad, para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño no nacido, hijo no será, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, vamos a orar, que Dios nos hable y que Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Padre celestial, gracias por darme este honor, este privilegio, esta bendición enorme de estar con mis hermanas. Grande bendición estar en esta congregación, Señor, unos hermanos que estimo, que amo y que aprecio profundamente. Bendiga esta congregación, a esta iglesia, a esta asamblea.
Señor, bendiga a cada miembro de esta congregación, niños pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, bebitos, Señor. Queremos que tú reposes tu gracia, tu fortaleza, tu poder, tu protección en la vida de cada uno de ellos, como también de nosotros. Bendiga a mi familia, donde quiera que esté, guárdelos, fortalézcales, anímeles y siempre consuéleles, Señor. Toda la gloria de todo lo que hacemos, Padre eterno, es tuya. Toda la honra es tuya, toda la alabanza es tuya, toda la adoración es tuya. Tú eres digno de recibir todo honor. Te pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que me uses, que me des poder, que me des gracia, que me des sabiduría, que me des humildad ante todo, Señor, que me des de tu presencia, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me llene con su presencia y que me ayude a que cada palabra, cada explicación, cada exposición de tu Escritura pueda ser clara, Señor, para cada uno de nosotros. Todos necesitamos un consejo, una enseñanza, una instrucción, una palabra que sea un bálsamo de refrescamiento a nuestros corazones. Toda la gloria es tuya y úsame. Si no me has de usar, no me uses, Señor, pero al final tú eres el dueño y el soberano de todas las cosas y de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Pueden tomar asiento, hermanas. Hay una parte de este pasaje, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanas, yo comienzo precisamente con el pasaje de Isaías capítulo 8, porque este es un pasaje que habla principalmente a la nación de Israel. Es decir, la nación de Israel estaba en una situación crítica. Este es un pasaje de aliento y de consuelo y de esperanza, precisamente que Dios da en su palabra a la nación de Israel, que Dios lo da proféticamente, que se cumple en el libro de Mateo capítulo 4, y que de alguna manera Dios nos da también a nosotros siempre consuelo a través de las Escrituras. Este pasaje habla de una situación terrible que estaba pasando la nación de Israel. Había uno de los más peores reyes que ha tenido el pueblo de Judá y era Acaz. Y Acaz estaba haciendo toda clase de maldad y de iniquidad ante los ojos del Señor. Sin embargo, Dios le enseña a Isaías una de las grandes cosas, que era que sea Dios vuestro temor, que sea Dios vuestro miedo desde un punto de vista de reverencia, de respeto, de admiración, de adoración. No en el sentido de verlo como un Dios que tenga alguna furia irracional contra su creación y menos contra su pueblo, no, sino sea Él tu reverencia, tu respeto, tu honra, sea Dios para tu vida, le dice a Isaías. Y le dice, todos los que los demás hagan, tú no los imites, tú no sigas el camino de ellos, no andes en sus veredas, no te amoldes ni te acoples a su estilo de vida. Dios habla de una manera muy contundente a la nación de Israel, pero especialmente está hablando al profeta Isaías. Dios, a través del profeta Isaías, le muestra una de las cosas a donde se estaba hundiendo la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos de Judá, como vemos, se hundía en uno de los pecados más groseros y más degradantes, que Dios realmente era una ofensa para él, que era la idolatría. Pero ahora se están hundiendo peor en un momento de crisis. Y a eso es a lo que voy como el tema del mensaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es parte de un pasaje maravilloso que habla y que anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación de su humanidad y en su encarnación de juntando las dos esencias de su humanidad y su divinidad. Por eso la Escritura aclara y dice, un niño nos es nacido. Es decir, tenía que venir y nacer el eterno, el glorioso, el perfecto Hijo de Dios en un cuerpo humano, como un bebé. Él pudo haber venido como un adulto, de alguna manera como Adán, porque Dios es un Dios soberano que puede hacer las cosas como Él quiere. Pero no fue así, sino que Dios llevó un proceso natural precisamente de nuestro Señor Jesucristo, que fue su encarnación, su nacimiento de su madre María de una manera física, igual que nosotros, su nacimiento, pero Él sin pecado. Y lo que es un hijo nos fue dado o nos es dado es la voluntad perfecta de nuestro Padre eterno al darnos al glorioso y eterno y perfecto Hijo de Dios para podernos dar esa salvación. Pero ¿a dónde va este punto? Es decir, ¿por qué es el punto culminante, hermanos, del pasaje del capítulo 9 del versículo 6 de Isaías? Porque nos muestra una etapa de crisis tremenda, de la cual Dios, hermanos, en su gracia y en su bondad, Dios ha librado a muchos de nosotros o de ustedes. Dios nos ha dado la gracia de salir de esa oscuridad, de esa logreves, como dice la palabra de Dios. Y Dios habla de que la nación de Israel se había hundido de una manera tremenda,
de decir, consultemos a los videntes, consultemos a los hechiceros, a los médiums, a los que consultan a los muertos, a los adivinos, y pregunta a Dios, pero ¿no se consultará más bien al Dios vivo y verdadero? O sea, ¿pueden consultar los vivos por los muertos? Era algo irónico saber que teniendo a un Dios glorioso, grande, perfecto, tuvieran ellos que ser inducidos o llevados a llegar a una tremenda decrepitud espiritual, aparte de la idolatría, era hundirse en una vida de hechicería, de satanismo, de un hundimiento de oscuridad y de tinieblas. Adelante, para terminar el capítulo 8, Dios dice que Él ve a la nación y dice, la veo hundida en tinieblas, la veo hundida en miseria, en angustia, en zozobra, en una falta de oscuridad. Y le da consejo a Isaías, mis hermanas, que es a la ley y al testimonio. Y si no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es decir, si hay algo que puede librar a esta nación de una decrepitud peor de lo que están, es mi palabra. Mi palabra les va a dar una luz y una iluminación. Hermanas, Dios nos ha dado la gracia de darnos la iluminación a través de su bendita palabra. Ese es un privilegio enorme. Pero aparte, la palabra viviente, el haber tenido el privilegio de conocer en nuestras propias relaciones personales y tener la experiencia de tener a Logos o a la palabra eterna, la palabra viviente que es nuestro Señor Jesucristo, como alguien que nos lleva, nos conduce, nos guía y nos dirige, es una de las grandes bendiciones que ustedes como mujeres, yo como creyente, tenemos en esta vida y en esta sociedad. La palabra de Dios es la que ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje habla del hundimiento espiritual de la nación de Israel y de Judá por un problema, el rechazo, el desprecio a la palabra escrita de Dios. Hay un problema que trajo a la nación de Israel como tal, pero algo más peor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue el rechazo total y de alguna manera abierto en confrontación contra nuestro Creador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De aquel niño que vino, que se encarnó a través del vientre de su madre María, por obra y gracia del Espíritu Santo, que vivió una vida impecable, una vida perfecta, una vida sin pecado. Aquel niño que creció y se hizo hombre, pero que fue el Hijo dado por el Padre para podernos dar esa salvación y esa vida eterna. Tenemos dos, hermanas, dos grandes privilegios a nuestro alcance. En momentos de crisis, en momentos de adversidad, de angustia, de tribulación, de oscuridad, tenemos la palabra gloriosa escrita de Dios a favor de nosotros, para aconsejarnos, para guiarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la palabra viviente, Logos de vida, que viene y que también nos guía, nos cuida, nos dirige y nos instruye. Ese privilegio, mis hermanas, en realidad podemos decir, bueno, la gente o las mujeres, de una manera particular, todas o hombres tienen al alcance, pues la Biblia, un libro escrito, de alguna manera un bestseller a nivel mundial durante años, durante siglos, pero más sin embargo es un libro rechazado, un Mesías, un Salvador, un niño que creció y que fue a la cruz de Calvario para expiar nuestros pecados, resucitó, está a la diestra del Padre y que Él puede ser la luz a aquellos que caminan en la oscuridad. También se recibe un rechazo tremendo y contundente, a pesar de que estos días y tiempos son de festividades religiosas. Sin embargo, no hay esa verdadera esencia o ese verdadero gozo que representa lo que es la Navidad, o lo que representa o lo que debe representar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así se encontraba la nación, hundida. Yo quiero que vean esa imagen precisamente porque el capítulo 8, yo siempre he creído que la Biblia tiene una gran conexión. El capítulo 8 y el capítulo 9 están conectados. Siempre tomar el contexto anterior, el texto principal y el contexto posterior son muy, muy importantes en la Escritura. Y este pasaje nos da un panorama tremendo de cómo estaba la sociedad de aquel tiempo, de cómo estaba la sociedad hundida en tanta maldad y en tanta oscuridad, donde decía, tan grande era la angustia de ellos, que usted se acuerda, dice la palabra de Dios, que ellos levantaban el rostro en soberbia contra su rey y contra el mismo Dios, y que ellos maldecían. Era una situación tremenda. ¿Por qué, hermano Adrián? Porque venían tiempos duros, estaban tiempos difíciles, tiempos en los cuales el rey de Asiria estaba arrasando completamente a la nación de Judá
y precisamente entrando por una tierra del norte, que son algunas ciudades que va a mencionar, o unas regiones de tribus del norte, que era Zabulón y que era Neftalí. Pero ellos estaban en una situación crítico y dura, mis hermanas. La palabra de Dios, hermanas, nos enseña que quizás muchos de nosotros, o de ustedes, o de cada uno de nosotros, hemos experimentado momentos de angustia, momentos de oscuridad, momentos de dolor, momentos de penurias, de situaciones adversas, donde la ocupación que ocurre en la vida de muchos de los creyentes, y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Son momentos de ansiedad, de dolor, de angustia. Aún estando dentro del camino del Señor, pueden llegar momentos difíciles a nuestras vidas, donde decimos, no veo la luz, no veo la salida, no veo la manera de poder encontrar solución. Pero para ustedes, para mí, para cualquier creyente, siempre hay una solución en el Señor. El Señor tiene una solución maravillosa. Vea lo que da de solución el versículo, capítulo 9, versículo 1 en delante, desde el 22, para que usted vea, 8, 21, para que vea la redundancia de lo que el pasaje está enseñando. Dice, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. 8:21 de Isaías, levantando el rostro en alto, en símbolo, en señal de orgullo, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Una situación terrible. Pero vea la promesa del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esas palabras, hermanas, del capítulo 9, después de un capítulo 8 terrible, sin salida, sin solución, en un problema tremendo, dice la palabra de Dios como promesa de Dios, dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que está en angustia. Esto habla simbólicamente a la nación de Judá, específicamente para la nación que está en angustia, porque de una manera total la nación de Judá estaba siendo arrasada completamente por lo que era el reino de Asiria, que no llegó por la gracia de Dios hasta Jerusalén, la angustia, las tinieblas, la oscuridad, y como un río que inundaba impetuosamente, no llegó hasta esos extremos tan graves de llegar hasta la capital, sino que Dios guardó y contuvo de alguna forma por su gracia para el beneficio de su propia nación. Dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que está en angustia. Como nación tal, había una promesa de Dios. No siempre va a haber oscuridad. Es decir, hay una esperanza, hay un momento en que hay una salida, hay una solución al problema. En muchas ocasiones nosotros lo vemos este pasaje porque literalmente está hablando de Israel y literalmente está hablando a la nación de Judá. Y literalmente está hablando a la época del tiempo de Isaías o del tiempo de Acaz en específico. Pero dice, no siempre habrá oscuridad. Quizás, mi hermana, hay momentos en que usted se puede identificar con esa palabra en femenino, para la que está en angustia. Y esas palabras son palabras de consuelo, porque yo no sé, me invita mi hermano Carlos a compartir, a enseñar, a exponer la palabra, pero yo no sé en qué problema, en qué necesidad, qué enfermedad, qué prueba, qué adversidad esté pasando alguna de ustedes. Pero la palabra de esperanza, de aliento que da a nuestra vida y a su vida específicamente como mujeres es, mas no siempre habrá oscuridad a la que está en angustia. No sé por qué etapa o por qué proceso podamos estar pasando. Cada quien tenemos nuestros procesos difíciles. Cada quien tenemos nuestras luchas, nuestras adversidades. Mi hermano Carlos, mi hermana Mari, ¿desde cuántos años los que me conocen? No sé, alguna gente quizás me conozca de hace muchos años, saben de la situación que yo tengo de un proceso duro, largo, difícil, de una niña que nace con una vejiga neurogénica y con una espina bífida, que es difícil esa clase de enfermedad, pero que Dios da esperanza en medio de la oscuridad, porque hay momentos en que a veces la enfermedad se complica y donde no vemos la salida y creemos que lo peor está por venir, pero cuando menos acordamos el milagro llega, la ayuda llega, la luz llega, la iluminación llega. Por eso Dios está dando una promesa a la nación específicamente, pero lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y dice, esa tierra que estaba en oscuridad, en logobres, en tinieblas, que no había salida ni solución y que no se veía un destello de esperanza, en realidad
va a venir una gran bendición. Y específicamente Dios da una definición: el pueblo despreciado, rechazado, Galilea de los gentiles. Específicamente Zabulón, Neftalí. La región de donde el Señor precisamente estaba cerca de esas entidades, que estaba entre Neftalí, lo que es Capernaum, su centro operatorio, tanto creemos que de su juventud, porque él se crea en Galilea, por eso era llamado el Galileo, su centro fuerte que era Capernaum, que nunca lo cambió hasta que llega una grande retribución profética de un rechazo a Capernaum, porque Capernaum rechaza al Mesías, y hay un momento en que ellos desprecian la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que puede iluminar los corazones de las personas y a las naciones o a las regiones en sí. Esa región estaba completamente devastada, pero Dios da una promesa: va a haber una restauración, va a haber una época de gracia, una época de bonanza. Y Dios, mis hermanas, está hablando aquí de una restauración a su nación. Pero ¿por qué no aplicarlo a nuestras vidas? Y aquí el versículo 2, mire lo que dice el versículo 1 y 2: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es a lo que yo les decía precisamente: el pueblo que se encontraba en tinieblas vio gran luz, gran iluminación. Eso habla de aquella región. El desprecio que recibía la región norte de Galilea era tremendo, hermanas. Era un desprecio, un rechazo, un abandono, un menosprecio, un menoscabamiento, una falta de valoración nacional a esa parte del norte tremendo. Todos o todas nosotras, o yo, o todos tenemos un testimonio. Todos sabemos lo que es recibir a veces el no aceptación, el abandono, el rechazo, el desprecio, el no valoramiento. Así se encontraba esa región. Pero si hubo un lugar a lo cual el Señor nunca hace acepción de personas, pero si de una manera específica se enfocó, hermanas, en algún lugar específico para poder brindar su ministerio de gracia, eran esas regiones de oscuridad. Es decir, proféticamente Dios les dice: podrán estar pasando por un momento difícil, duro, crudo, adverso, pero vendrá un tiempo glorioso. Ese tiempo de gloria, de paz, de iluminación, de alumbramiento espiritual, porque la luz vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. La luz vino al mundo, pero es triste la culminación de aquel pasaje de Juan que dice: pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Tenemos un gran privilegio, hermanas. Ustedes, al igual que yo, tenemos el privilegio enorme. Ahorita que venía yo platicando con un hermano en Cristo, el hermano me dice: yo me admiro de la gracia y de la bondad y del amor y de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, hermano. Le digo: sí, efectivamente, hermano Jesús. En realidad la gracia de Dios es y ha sido muy grande. Dios, hermanas, nos ha encontrado y nos ha salvado por su gracia. Quizás ustedes no me conocen, pero aquí he predicado yo muchas veces. Pero mi testimonio es un testimonio muy duro, muy difícil. El Señor me saca de las drogas, del alcoholismo, siendo algo joven, y Dios me empieza a moldear y me empieza a usar y empieza a permitir pruebas y problemas en mi vida, donde va puliendo mi persona, mi carácter, mi idiosincrasia. Pero yo vi la luz del Señor cuando Él llega a mi vida, igual que ustedes. Y es un privilegio que los que aún son incrédulos, que no quisiéramos, de nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos, desconocidos y aún, ¿por qué no?, enemigos, quisiéramos que ellos encontraran también la luz que usted y yo hemos encontrado en Cristo. Es una luz, es una iluminación, es un alumbramiento glorioso lo que el Señor nos ha dado. Es un privilegio que Cristo Jesús haya dado esa gracia a favor de nosotros por su elección soberana. Mire lo que dice el versículo número 3, 2, 3, 4. El pueblo que andaba tiempo pasado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dios, a través de su palabra, mis hermanas, y como consejo, bueno, el Señor, eso es lo que nos trajo. Estábamos en la oscuridad, éramos
unas personas que no teníamos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, la luz del Señor Jesús ilumina nuestro espíritu, ilumina nuestras vidas. Tenemos vida, nos da vida. Juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Esa iluminación tanto espiritual de su palabra, esa luz que nos da el Señor, que Él mismo nos da esa luz, hermanos, es una gracia maravillosa que nos dice, luz vendrá a tu problema. Y si usted y yo llegamos a tener alguna lucha, algún problema, estamos en alguna necesidad, no dude, confíe en el Señor, que el Señor le va a dar la salida en esa necesidad que usted tiene. La palabra de Dios dice, aumentaste la gente. Es decir, al paso del tiempo aumenta la gente, aumentan las naciones, aumenta la explosión demográfica y es normal, eso va a ser normal. Y entre más aumente la gente, entre más crezca una nación, entre más crezca una ciudad, lógicamente que se necesita que las tinieblas aumentan más de alguna manera porque la gente se encuentra en tinieblas, pero a mayor tinieblas, la gracia del Señor y la luz del Señor es tan vasta que puede abarcar a todas esas personas que se encuentran en esa situación o circunstancia. Probablemente ustedes, al igual que yo, tenemos una carga por algún familiar. Y máxime en estas épocas donde la nostalgia llega a nuestras vidas, donde deseamos que aquel ser querido que quizás anda desviado, que no conoce al Señor o que conoce al Señor y que está apartado y que no está viviendo esa vida de iluminación, de alumbramiento que llegó a tener. Usted y yo podemos sentir una carga. Mire, yo siento una gran carga. Yo le he dicho al Señor, Señor, la mayor recompensa que me puedes dar en la vida es que me des la oportunidad de ver a los míos salvos, especialmente a los que a mí me es mi más grande y mayor responsabilidad, que yo sé que tú eres soberano, gloria a Dios, y yo sé que tú haces una elección perfecta, gloria a Dios, pero como tal me es una gran carga orar por la salvación de mis hijas y de mi hijo, y en especial de uno de ellos. Cuando uno ve que uno de ellos o una de ellas no quiere estar dentro del rebaño, decimos, Señor, siento carga, sé que tú en su tiempo harás la obra, sé que tú obrarás. Señor, a veces siento que no se me da respuesta a mis oraciones, a mis plegarias, pero al final sé que tú eres soberano, tú sabes cuándo, cómo y por qué razones tú tendrás que hacer tu obra, tu perfecta y gloriosa obra a favor de los nuestros. Y déjeme le digo una cosa, mi amado hermano y hermano Carlos, hermano Samuel, que también estábamos como varones. Dios en su gracia, cuando el Señor vino a nuestras vidas, aumentó nuestra alegría. Dice, Señor, vendrá esa luz a la tierra del norte, a esa nación que está en obscuridad, en tiniebla, en lugubrez, pero Señor, tú eres tan grande que tú puedes hacer una obra maestra de aumentar, y aquello que parece que se va disminuyendo, tú lo vas a aumentar, vas a acrecentar tu obra, tu gracia, y al mismo tiempo aumentarás nuestra alegría, la alegría comparada a la alegría de la cosecha. Los judíos sabían lo que era esa siega de la cosecha, tanto de la uva o del trigo o yo qué sé, de la higuera, del olivo. Era una cosecha maravillosa, hermanas. Y era un tiempo de alegría, un tiempo de contentamiento, un tiempo de regocijo, un tiempo de gracia nacional. Y ellos dicen, el hecho de que tú llegues a nuestras vidas es una alegría, es un gozo, es un contentamiento, es una gracia de dicha y de bienaventuranza. Es lo que el Señor nos brinda a todas nosotras o a ustedes, ¿verdad? Como damas, como mujeres, como hermanas en Cristo. Dios nos da un gozo, aumenta nuestra dicha, más que los despojos de la batalla. En aquellos años, usted sabía que una batalla ganada, culminada, lograda, conquistada, era símbolo de alegría, era símbolo de exhibicionismo público, de decir, logramos, triunfamos, conquistamos, avanzamos, crecemos, aumentamos. Era algo de mucha dicha. El Señor, mis amadas hermanas, nos da el hecho de que nosotros tenemos al Señor como nuestra luz, como nuestro Salvador, ese verdadera realidad del niño que nació y del Hijo que nos fue dado por su gracia y que nos brindó esa salvación y ese perdón a nuestras vidas, nos llena de dicha y de contentamiento. Y al mismo tiempo sabemos lo que es la verdadera dicha y lo que es el verdadero contentamiento. Ahorita probablemente en estos tiempos de las festividades la gente cree o piensa que el contentamiento, la dicha o la felicidad se encuentra en el alcohol, en la euforia, en las drogas,
en anfetaminas o en algo que produce sexo, no sé, mujeres o hombres, pero realmente nosotros sabemos que la verdadera dicha, felicidad, bienaventuranza se encuentra en el Señor. Realmente Él es nuestro gozo, Él es nuestra dicha, Él es nuestro contentamiento. Usted se siente satisfecho, satisfecha de saber que tenemos a un Señor que nos iluminó, que nos quitó la venda de nuestros ojos, que nos dio luz, que nos guía, que nos instruye, que nos aconseja, que nos capacita y sobre todo que tenemos esa gracia de tener la vida eterna. Adelante el pasaje habla de una de las virtudes o glorias o atributos de nuestro Señor, versículo 4. ¿A qué se debe? La alegría también, el gozo, el contentamiento. Versículo 4, 5 y 6. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanas? Realmente, yo le digo al Señor, a veces meditando, y le digo, Señor, ahorita me fui al monte, estaba allá en el monte, estaba meditando y allá estaba en la soledad. Y le digo, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas sin tu gracia, sin tu salvación, sin tu iluminación, sin tu gozo verdadero? ¿Dónde andaríamos cada uno de nosotros, Señor? Y hablando de ello, le digo, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿por qué el gozo? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué el contentamiento? Dice, porque quitaste la vara de opresión, porque quitaste el yugo de la esclavitud, porque nos diste una victoria más grande que la que se obtuvo en Madián a través de Gedeón contra los madianitas. ¿A qué se refiere en eso? Claro, literalmente se refiere que la nación de Israel dice, Señor, tarde que temprano nos librarás del oprobio, de la esclavitud, del yugo, tanto asirio, tanto babilónico, que Dios, el Señor lo hizo y que lo ha hecho, y de los romanos, pero sobre todo del yugo más grande, de la opresión más fuerte a la cual venía el Mesías, el Salvador, el Señor glorioso, era quitarnos de una vez por todas, hermanas, el yugo del pecado, la opresión de la maldad, del mundo, de los placeres, del deseo de la carne que siempre nos quiere arrastrar y encaminar hacia el mal. Gracias y gloria a Dios por ese bendito y glorioso Salvador, que nos dio una verdadera libertad, una verdadera liberación. Nosotros, mis hermanos y hermanas, por la gracia de Dios tenemos ese honor de decir, mis pecados, nuestros pecados han sido perdonados. Sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra de Dios nos enseña y dice, una de las frases tremendas que dice, Señor, tan grande eres, dice Isaías capítulo 9, versículo 5, que se agarrarán los botines de los soldados y se agarrarán los mantos o las vestiduras de soldadesca, vertidas en sangre, manchadas de los crímenes de guerra, y servirán como pasto de fuego. Es decir, es como si dijera, la batalla terminó. La victoria se logró. La conquista absoluta llegó a su fin. Mis hermanas, nosotros tenemos ese gran privilegio. Algún día, todo lo que haya sido sufrimiento, angustia, dolor, oscuridad, pruebas, situaciones adversas, algún día, gracias por ese niño que nos ha nacido y ese hijo que nos fue dado, gracias a ese niño y a ese hijo, va a terminar todo lo malo. Y el bien va a triunfar sobre el mal. Esa es una de las dichas que tenemos de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. De ese eterno Dios el Hijo que se hizo hombre, se encarnó y anduvo, como dice Juan, y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces tenemos ese privilegio maravilloso de decir, gloria a Dios, Señor, porque sé que aunque batallo y lucho, hermanas, con enfermedades, o yo pues con situaciones con lo de mi hija, o con su matrimonio, o cualquier cosa que yo no sé, las vidas de cada una de ustedes, que todos y todas podemos elaborar una biografía, hacer un libro y contar una maravillosa historia de todo lo que el Señor nos ha sacado adelante, pero ha sido, hermanas, la gracia de Dios. Estamos de pie por su gracia.
seguimos iluminados por la gracia del Señor. Y en el versículo número 6 nos da la más gloriosa descripción, por eso tocando en cuanto a estos días, en cuanto a estas fechas, en cuanto al nacimiento de nuestro Señor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el gobierno sobre su hombro, la soberanía sobre su hombro. Eso habla que ese pequeño niño que nació en Belén de Judea y que fue anunciado por unos pastores y que de alguna manera llegaron unos sabios del oriente, ese niño que nació no se quedó niño, sino tuvo un propósito de crecer, de desarrollarse, de ir al objetivo principal, muerte expiatoria, sacrificio propiciatorio para regeneración, redención, reconciliación, perdón, justificación, salvación, vida eterna. Ese niño fue un eterno, y esa combinación de ser 100% hombre, 100% Dios, humano y un ser perfecto en gloria, en majestuosidad, en glamorosidad perfecta. Nuestro Señor Jesucristo es el soberano, el gobernador, el que tiene el control de todas las cosas. Y podemos nosotros decir, bueno, yo he confiado en ese Salvador y creo en esa historia de su nacimiento, de su vida perfecta, de su muerte expiatoria, de su resurrección corporal, de su ascensión. Gloria a Dios por ese bendito Salvador de gloria. Creo en Él, pues ese mismo Salvador guía nuestros pasos y permite lo que permite en nuestras vidas, porque Él es el gobernante, Él es el que controla, Él es el soberano, Él es el dominador. A veces creemos que se les sale nuestras vidas de control, hermanas. No, nunca se les sale la vida de control de ninguna de ustedes, ni tampoco de mi vida, ni de la vida de nuestros familiares, etcétera. El Señor está bajo el control de cada una de nosotras o de nosotros. Su gracia, su soberanía, está todo perfectamente y fríamente calculado. ¿Lo necesitamos a ese Salvador, a ese Señor? Claro que sí. Lo necesitamos, porque cuando tenemos esa paz y esa tranquilidad sabiendo que Él es el que controla, el que domina, el que gobierna todas las cosas, y que el Señor realmente es tiene el principado, la soberanía total sobre su hombro, sobre su responsabilidad, y no solamente de nosotros, aún de su creación, porque Él tiene control de todas las cosas. Y todas las cosas, lo dice Colosenses, en Él subsisten en Él. Y la palabra de Dios nos enseña que ese niño que nos es nacido y que ese hijo que nos fue dado, no solo es el soberano que tiene el control y el dominio sobre todas las cosas, sobre su vida, sobre mi vida, sino que Él también tiene una de las virtudes, que es, se llamará su nombre admirable. Es no un adjetivo, aclaro, no es un adjetivo, es un nombre que se le da, admirable, algo de admiración, maravilloso. Y dentro de esa admiración es precisamente el punto culminante donde nuestro Señor quiere llevarnos a ustedes y a mí, a un punto siempre de adoración extrema. Es decir, nosotros ahorita estamos acostumbrados a juegos extremos o etcétera, y los vemos en Azteca o en el Canal de las Estrellas, y vemos cómo hay un extremo desgaste físico, mental, emocional de las personas. El Señor nos quiere llevar a un extremo de decir: Señor, eres admirable, eres maravilloso, eres glorioso. Cada virtud, cada carácter, cada atributo que tienes es algo que es de admiración de mi parte. Todas sabemos, ustedes saben, y eso se sabe en todo momento, que uno de los defectos naturales que trae el hombre como hombre varonil, o uno de los defectos que tenemos, es que el hombre varonil, por su problema quizás de pecado, es que trae un ego, y dentro del ego el hombre normalmente quiere ser, como varón, siempre quiere ser admirado. Por eso el hombre se le alimenta su ego cuando la esposa lo admira, lo aprecia, lo valora, lo estima, lo reconoce, lo piropea, ¿verdad? Aunque tenga deficiencias o tenga deficiencia de carácter o físicos, de todas maneras el ser admirado es una de las virtudes que más anhela el hombre varonil. Pero de alguna manera el Señor no solo lo anhela desde un punto de vista como nosotros, sino que Él es digno de merecerlo. Él merece ser admirado. Él merece que, digamos, es maravilloso, es glorioso, es excelso, es magnificente. O sea,
A eso nos lleva, mis hermanas. Cuando nosotros realmente valoramos lo que Cristo hizo por nosotros y de dónde nos sacó y de las tinieblas donde estábamos y de cuántas tinieblas de problemas y de luchas hemos estado pasando y Dios nos ha librado por su gracia, nosotros más lo admiramos al Señor. Más nos rendimos a Él ante sus pies de decirle: Señor, qué glorioso eres. Es mucha tu gloria, tu grandeza. Me veo muy, muy pequeña, muy pequeño ante tal majestad. Increíble. Consejero. Quizás usted puede tener una ambivalente de partes. Puede tener a una persona que le ame, que le estime, que le aprecie, que le quiere y le pueda dar un consejo que usted pueda decir: bueno, me quiere mucho, pero me está dando un consejo, pero no es acertado ese consejo, porque quizás no tiene la madurez o la sabiduría. Pero puede tener a una persona que a lo mejor puede tener prudencia, sabiduría, inteligencia para aconsejar, pero usted no se siente segura de que esa persona le ama, le estima, le aprecia, le valora, le reconoce. Pero déjeme le digo una cosa: desde un punto de vista humano podemos pedir consejería, pero tenemos al consejero de consejeros, a alguien que no se equivoca y a alguien que nos ama de una manera tremendamente profunda, a nuestro Señor Jesucristo, aquel niño que nos fue nacido y aquel hijo que nos fue dado. Tenemos ese gran honor, hermanas, y ese gran privilegio a toda hora, bajo toda circunstancia, de pedir un consejo. Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor, aconséjame, Señor, a través de tu palabra. Miren, déjenme le digo una cosa, hermanas. Les voy a decir una cosa y un consejo que yo siempre recibí. Los más grandes y mejores consejos se reciben desde el púlpito. Cuando menos acuerdo, yo he llegado a iglesias y a congregaciones, y no solamente porque me toca predicar, sino cuando escucho predicar a otros predicadores, maestros, enseñadores, nunca menosprecio la palabra y siempre llega el consejo perfecto para mi vida. ¿Lo ha notado usted? Que llega a la iglesia y quizás triste, afligida, desalentada, amargada y a lo mejor sin solución a su vida, pero en el momento en que escucha un sermón ese miércoles por la noche, ese domingo por la mañana, esa enseñanza o esa palabra que dieron en la cena del Señor, usted dice: gloria a Dios, Señor, porque ese era y es el mensaje, el consejo que yo estaba esperando, pero que no vino del hombre, sino viene por la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Consejero. Y esa es una virtud que nos da el Señor. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los momentos de aflicción, en los momentos de debilidad, en los momentos en que ya no podemos, en los momentos de sucumbamiento, tenemos a un Cristo glorioso que es nuestro Dios fuerte, poderoso. La palabra Dios fuerte es la palabra donde viene la raíz hebrea, que es la palabra el Gibor. El Gibor, que está relacionada a la palabra El Shaddai, que es el Todopoderoso, que está relacionada a la palabra en griego, que es la palabra Pantocrátor, que es la que habla Apocalipsis, que es el Todopoderoso. Entonces, está unido el Gibor con el Shaddai, con el Pantocrátor, que es el Todopoderoso. Es decir, tenemos a un Salvador que es el Todopoderoso. No es, como dicen por ahí sectas, de que es quizás el arcángel Miguel o que es un ángel muy fuerte. No. Es el Dios fuerte, el Dios Todopoderoso. Y podemos nosotros, o ustedes mujeres, tener confianza en el Señor. Que hay un problema, que hay una necesidad, que hay una prueba. Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor. Ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Hace un mes, hermanas, yo estaba en un problema tremendo. Tremendo, que yo decía: Dios mío, no, de esta no voy a salir. Yo no lo busqué, pero ese problema era muy, muy fuerte, muy intenso a mi vida. Yo me sentía incómodo y le decía: Señor, ayúdame, dame gracia y fortaléceme. Y yo le rogaba al Señor, le decía: Señor, tú eres el Todopoderoso y me puedes ayudar en esta necesidad. Para ti no hay nada imposible. Hermanas, Dios hizo el milagro. Y como a mí, se los ha hecho a ustedes. Porque el Señor ha hecho maravillas y milagros. El Señor ha hecho señales. Cuando yo estaba dando el domingo por la tarde, Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, o fijó su mirada en mí. Yo preguntaba: Señor, ¿para qué permites tanta adversidad como a David a nuestras vidas? Y luego es, pues, para desarrollar la paciencia, para clamar con nuestra propia voz, para poder nosotros saber que el Señor se fija en nosotros, para poder ser testimonio. Lo verán muchos y temerán y dirán: gloria a Dios por el Dios tuyo. Entonces yo vi un versículo adelante que, si no me equivoco, es el versículo 5, que dice:
Señor, porque tú enumerarás tus prodigios, tus milagros, tus señales, y en realidad tanto los has enumerado que no puedo contarlos. Son demasiado para mí. Y yo me puse a pensar y dije, sí es cierto. Dios, así como permite 1000 pruebas o ha permitido 1000 pruebas, 1000 luchas en nuestras vidas, ha permitido 1000 soluciones. Y si nosotros tuviéramos un diario, como antes las damas hacían su diario, normalmente del siglo XVI, XVII, XVIII, nosotros veríamos, hermanas, plasmado milagro tras milagro y maravillas tras maravillas de lo que Dios ha hecho en sus vidas y en mi vida, y pudiéramos dar testimonios domingo tras domingo de la gracia de Dios a favor de nosotros. Es por eso que nosotros podemos decir gloria a Dios, porque tengo a un Cristo todopoderoso, a un Cristo que es el que tiene toda la fuerza. Y no solamente eso, sino que es el Padre eterno. Y que nosotros podemos saber que Él realmente representa para nosotros y nosotros somos para Él como sus hijos o sus hijas pequeñitas, donde siempre está el cuidado como un padre o como una madre ama a sus hijos, ama a sus hijas. De alguna manera nuestro Señor siempre está con un cuidado especial por nosotros. ¿Por cuánto tiempo, hermana Adrián? Eternamente y para siempre. De hecho, la vida eterna la tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, el eterno Dios revelado al hombre, príncipe de paz. En medio de tantas tormentas y de tantas luchas y adversidades, pruebas, tribulaciones y angustias y enfermedades, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz que nos da el Señor Jesucristo. Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Hermanas, tenemos la paz al príncipe de paz con nosotros. Si usted está pasando por alguna angustia, hay hermanas, a veces yo he predicado y hay personas que yo no sabía, pueden estar pasando por alguna enfermedad. Yo a veces he predicado en congregaciones donde es general, por eso les decía, me imponen ustedes como damas, pero generalmente hay hombres y mujeres y a veces se acercaban y decían, hermano, esa predicación de paz, porque me acaban de detectar cáncer y me están poniendo quimioterapias, llegó apenas a mi vida porque lo necesitaba. Yo quiero que esa paz que sobrepasa todo entendimiento siempre llene mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios siempre está con nosotros. Es algo que es parte de lo que ese niño que nos fue nacido, que ese hijo que nos fue dado en aquellos años de Belén y que por su gracia sigue estando con nosotros. Es una paz, mis hermanos. Ayer daba la doctrina de la reconciliación en la noche, en una enseñanza que estaba dando, y cuando daba la doctrina de la reconciliación, les dije, hay una de las palabras que 3 veces se repite en Juan capítulo 20, cuando el Señor resucitado se presenta ante sus discípulos y les dice, paz a vosotros. En medio de tanto tumulto, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta ansiedad, ¿qué era la palabra que necesitaban ellos? Shalom, shalom, paz a vosotros. ¿Por cuánto tiempo tendremos a ese Salvador, a ese Señor glorioso? Su señorío, su salvación, pues es eterna, su señorío es eterno. Terminamos, versículo 7, y con eso acabamos, hermanas. Y gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Versículo número 6 y 7 para terminar como conclusión, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, será desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por cuánto tiempo usted y yo tenemos el privilegio de disfrutar las mieles de lo que representa ese niño que nos fue dado y que ese niño que ha nacido y de ese hijo que nos fue dado? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Su imperio es sempiterno. Su justicia, su paz es en un futuro, claro, nosotros la tenemos ahorita, pero viéndolo de una manera magnificente, gloriosa, total, la edad o la época de oro gloriosa de la eternidad, donde estemos en una glorificación total, plena, absoluta, en la presencia del Señor, todos sus santos, será en la eternidad. Pero el Señor nos promete una salvación eternamente y para siempre. Y una época de justicia, de paz
y de bendición. Esto que estamos pasando, hermanos, las aflicciones presentes, dice Pablo, no se comparan a los bienes venideros, futuros. Y es gracias, dices gracias a un niño que nos fue nacido y a un hijo que nos fue dado. Es gracias a ello. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su nacimiento. ¿Y cómo sabré que será confirmado? El Señor, o la confirmación del Señor de los ejércitos, hará esto. Lo que Dios promete, hermanos y hermanas, Él lo cumple. Él lo logrará, Él lo realizará, porque es su celo, es su confirmación, es su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios les bendiga. Muchas gracias, muy amables. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos das en esta preciosa y hermosa y linda noche. Gracias, Padre, por recordar a tu amado Hijo Jesucristo. Me acordaba, Señor, ahorita, y qué maravilloso y qué lindo eres, de aquella vez cuando aquel siervo de Dios predicaba en un lugar donde no era muy atendido, Señor, y donde la gente lo despreciaba al hablar de Cristo. Y sintió una mano, Señor, atrás, y me recordé esa ilustración que les iba a compartir a mis hermanas. Y le dijo aquel varón anciano, le dijo, no te avergüences de seguir predicando del Señor Jesús, porque su Padre se siente honrado y glorioso al hablar de su Hijo. Y gracias porque me das la oportunidad de hablar de tu Hijo, Padre, de ese niño que enviaste, que nació, que fue real, que no fue un mito ni una fantasía, sino que fue algo que se ocurrió de una manera histórica con un fin, nuestra salvación, nuestra iluminación, nuestro perdón y algún día nuestra glorificación y estado eterno. En tu gloria, en tu presencia. Gracias por ese Hijo que tú nos diste, que nos otorgaste, que nos brindaste, que nos concediste. A ese Hijo eterno que voluntariamente dijo, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, para que en esa voluntad seamos santificados. Gracias, eterno Padre, gracias, eterno Hijo, y gracias, eterno Espíritu Santo, por la gloria que nos das de conocer y de ser iluminados en medio de nuestra angustia y de nuestras tinieblas en las que estábamos, de idolatría o de hechicería o de pecado, de maldad. Tú nos has dado luz y nos has dado vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.